El milagroso pañuelo con la cara del Padre Pío y la de Jesús. Estamos frente a algo inexplicable para la ciencia. Un pañuelo que tiene de un lado una imagen que parece la cara del Padre Pío y del otro lado la cara de Jesús, que no tiene rastro de pintura y que apareció de una manera milagrosa. Es un pañuelo que tocó la cara del Padre Pío un año antes de su muerte y cuyas imágenes comenzaron a formarse un año después de la muerte del Padre Pío. ¿Y cuál es la historia de lo que ahora se llama el síndone de Conegliano? Durante 30 años, un exitoso empresario de la ciudad de Conegliano, Italia, había conservado el pañuelo de algodón. En 1998, luego del anuncio que el Padre Pío sería beatificado, Francesco Cavici decidió exponerlo a la luz pública, llamando a un periodista para contarle la historia. Francesco Cavici había hablado de la historia del pañuelo entre gente conocida e incluso lo había usado para sanar a personas como una reliquia del Padre Pío. Pero ahora quería contar la historia sobre cómo quedaron inexplicablemente impresas lo que parece ser la cara del Padre Pío y la cara de Jesús. Luego de su muerte, los frailes capuchinos comenzaron a hacer investigaciones científicas sobre el pañuelo. Primer encuentro con el Padre Pío. Francesco Cavici visitó al Padre Pío en San Giovanni Rotondo, por primera vez en junio de 1967, junto con su esposa. Aunque él se había confesado hacía 3 días, y la norma en ese momento era que la confesión se debía hacer cada 7 días, igual se puso en línea del confesionario del Padre Pío. Pero cuando se acercaba su turno para confesarse, se puso agitado por el remordimiento. Entonces el Padre Pío lo vio y le dijo: «Ven, hijo mío, te he estado esperando por mucho tiempo». Luego le preguntó directamente cuántos días habían pasado desde su última confesión, y él respondió que no recordaba. Entonces el Padre Pío le dijo: «Tienes poca memoria, ¿no? Pero permíteme preguntarte esto. ¿Recuerdas el bombardeo en Rímini muchos años atrás? ¿Recuerdas el refugio antiaéreo? ¿Recuerdas el trolebús? ¿Por qué te estoy pidiendo que retrocedas en el tiempo? ¿Ni siquiera puedes recordar lo que hiciste hace menos de una semana?» Fue cuando Francesco recordó que tenía 28 años en noviembre de 1943 y viajaba en un trolebús con un monje de mediana edad y otras personas. Comenzaron a caer bombas, lo que les llevó a ir a un refugio antiaéreo. El monje capuchino le ayudó a Francesco a bajar del trolebús porque había quedado trancado y pensó que iba a morir. Cuando llegaron al refugio, el capuchino comenzó a rezar el rosario y esto dio confianza y calma a todos los presentes. Cuando terminó el ataque, el capuchino desapareció. Entonces Francesco le pregunta al Padre Pío: «¿Usted era ese monje?» Y el Padre Pío le contestó: «Bueno, ¿quién crees que era?» Desde ese momento Francesco Cavici se convirtió en su hijo espiritual. Un año después comienza la historia del síndone de Conegliano. ¿Cómo comienza la historia del síndone de Conegliano? En junio de 1968, Francesco y Carla, su esposa, y unos amigos fueron a San Giovanni Rotondo porque él quería pedirle un consejo al Padre Pío sobre un problema que tenía. Cuando fueron al convento les informaron que el Padre Pío debía permanecer en su celda porque no se sentía bien. Pero igual se quedaron unos días en San Giovanni Rotondo para descansar. En el día de su regreso, Francesco fue a ver al superior del convento para que le entregara una carta al Padre Pío, y el superior le dijo que hablará con él porque ya estaba repuesto y en poco tiempo bajaría a confesar, y que lo esperara en la puerta del ascensor. Entonces Francesco se puso al lado del ascensor a la espera, pero estaba nervioso porque le parecía que lo que él iba a preguntar al Padre Pío podría considerarlo un tema sin importancia. Y entonces sacó del bolsillo un pañuelo para secar sus manos transpiradas por el nerviosismo. En ese momento se abre la puerta del ascensor y se ve la figura del Padre Pío. Entonces Francesco se arrodilla y le toma la mano para besarla. Y el Padre Pío le dice: «Hijo, si no te levantas, ¿cómo voy a pasar?».
y cuando se levantó el Padre Pío, le tomó el pañuelo que tenía en la mano, lo cual le dio una inmensa alegría porque pensó que cuando se lo devolviera iba a tener una reliquia del que él consideraba que era un santo. Ambos fueron caminando hasta el confesionario y le contó el problema que tenía, a lo cual el Padre Pío le respondió de una manera precisa y tajante. Cuando se acercaron al confesionario, la multitud rodea al Padre Pío y éste se seca la cara con el pañuelo como si estuviera sudando, aunque era invierno. Y entonces lo llama de lejos para que venga a buscar el pañuelo. Se secó la cara por segunda vez, lo dobló y se lo entregó, mirándolo con ternura a los ojos. Cuando Francesco lo recibió, no había ninguna marca inusual en el pañuelo, pero sintió que había recibido un gran regalo. Lo consideraba una reliquia y lo mostraba a las personas con orgullo, llevándolo siempre consigo. Sin embargo, con el paso del tiempo y el manoseo, el pañuelo se fue ensuciando. Y aquí sucede el milagro. El descubrimiento de la imagen. El Padre Pío fallece el 23 de septiembre de 1968 y exactamente en la misma fecha de 1969 los Cavici y unos amigos van en peregrinación a San Giovanni Rotondo. La peregrinación entra a la iglesia y Francesco se siente inusualmente cansado, de modo que se sienta en un banco a descansar, se duerme y comienza a soñar con el Padre Pío. Esto es lo que Francesco contó. Lo vi partir del altar mayor y venir hacia mí. Él estaba sonriendo. Al llegar frente a mí con sus manos abrió el hábito mostrándome la herida del costado. «Toca», dijo. No quería, tenía miedo de hacerle daño, pero él insistió. «Toca». Así que puse mis dedos en las heridas. Cuando me retiré estaban sucios con una especie de una película blanca, pegajosa. Instintivamente intenté limpiarlos, pero no sabía dónde. De repente apareció un trozo de tela blanca, una especie de pañuelo, y me limpié los dedos con ese pañuelo. Pero esa película blanca dejó marcas negras en el pañuelo, y no sé por qué. Mirando las yemas de los dedos, vi al Padre Pío en ellas. En ese momento su esposa lo despierta y él decide ir a refrescarse la cara a una fuente fuera del templo. Había alguna gente en la fuente porque consideraban que tenía el agua del Padre Pío. Francesco se lava la cara y saca el pañuelo para secarse. Una mujer al lado de él ve que el pañuelo está muy sucio y le sugiere lavarlo con el agua del Padre Pío, y extrañamente acepta, aunque siempre se había negado a lavarlo. Entonces la mujer empieza a verter agua de una botella sobre el pañuelo y de repente empieza a gritar: «Padre Pío, Padre Pío», y Francisco le pregunta: «¿Dónde?». «Ahí, en el pañuelo». Entonces, ante el escándalo que se forma, Francesco se va temeroso que le quiten el pañuelo, pero ni siquiera lo mira, lo dobla y se lo pone en el bolsillo. Cuando llega al hotel, despliega el pañuelo para ver si tenía alguna cosa extraña, y vio unas marcas oscuras, que podrían asemejarse a una cara, y le hizo recordar lo que había visto en el sueño. En ese momento comprendió que estaba pasando algo misterioso en el pañuelo, y lo extendió sobre el tocador para secarlo, pero sin decirle nada a su esposa. A la mañana siguiente fueron a misa y le rezó al Padre Pío para que lo iluminara sobre el significado de lo que había sucedido con el pañuelo. Entonces pudo oler una fragancia de perfume fuerte y tuvo la convicción que debía contarle todo a su esposa. Cuando volvieron al hotel, le contó lo sucedido a su esposa y le mostró el pañuelo que ya estaba seco, preguntándole qué veía. Entonces la mujer dijo que veía el rostro de Jesús, y él por su parte dijo que para él era el rostro del Padre Pío. Entonces ambos se dan cuenta que la imagen de cada lado del pañuelo tenía diferencias, que las manchas de la noche anterior se habían convertido en líneas que mostraban de un lado una cara que parecía ser la de Jesús y del otro lado una cara que parecía ser la del Padre Pío. ¿Qué hacer con todo esto? Para tomar una decisión, Francesco habla con varios religiosos y con el obispo,
y se sorprendieron al ver el pañuelo, y le aconsejaron que lo mantuviera oculto, para no generar una ola de fanatismo que podría entorpecer la causa de beatificación del Padre Pío, que ya había comenzado. Mientras tanto, los Cavici hicieron un pequeño santuario en su casa, poniendo como centro el pañuelo con las imágenes, y solo los íntimos de la familia estaban en conocimiento de lo que había sucedido. Francesco Cavici y su esposa guardaron silencio por 30 años, hasta que se anunció que iban a beatificar al Padre Pío, ceremonia que realizó Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999. El anuncio era también para Francesco, que debía divulgar la existencia de ese pañuelo milagroso.